¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Beingolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Yacucha. Bueno, estamos ya en nuestro video número 6 de nuestro tema, hablando de la verdadera gracia de nuestro Dios. Amén. Amén. Y en el anterior video habíamos terminado de hablar acerca de cómo reconocer a las falsas doctrinas. Habíamos hablado que siguen un mismo patrón, habíamos hablado también que tienen un objetivo a largo plazo, a corto plazo y todo este tipo de cosas. Amén. Amén. Y algo que exactamente donde me quedé es que hablé que la Biblia de estas personas es un libro. Y yo repito, no estoy en contra de los libros, estoy en contra de que usted ponga como primer lugar aquel libro, aquel video o inclusive aquel ministro muy por encima de la palabra de Dios. Es decir, que usted no lea su Biblia, pero sí lea el libro. Eso está mal. Por eso recomiendo a los nuevos creyentes que se abstengan de estar leyendo libros nuevos, porque los pueden confundir. Amén, los pueden confundir, que por eso es importante asistir a una iglesia, porque si usted no asiste a una iglesia, usted va a leer cualquier cosa y va a aceptar cualquier cosa. Su pastor está en el trabajo de guiarlo por pastos verdaderos. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Que Él nos va a alimentar a través de la predicación de la palabra, guiándonos qué cosas debemos aceptar y qué cosas no. Es importante congregar. Por ejemplo, acá tengo, como les había mencionado en el anterior video, este libro que es del ministro Kenneth Hagin, se llama ¿Cómo puede ser dirigido por el Espíritu de Dios? Es un buen libro, es un libro de bendición, pero este libro no puede reemplazar este de aquí. Este de aquí es la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, pastor, présteme su libro. Disculpen, no presto libros porque se nos olvidan, se nos pierden, o a veces se maltratan. Y a mí me gusta, la verdad, cuidar muy bien mis libros y todo esto. Bueno, vamos a continuar. Y ahora el tema que quiero abarcar es la forma correcta de entender la Biblia. Voy a hablar acerca de este tema y me voy a explayar porque justamente a causa de no entender correctamente la palabra de Dios es que vienen las falsas doctrinas y es que usted también es engañado por las falsas doctrinas. No piense que por el hecho de ser pastor no voy a ser engañado. Si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, si yo no estoy meditando en ella, si yo no estoy continuamente día y noche parándome en este libro, voy a ser engañado. No importa cuánto tiempo, cuántos años, cuántos versículos conozca, si no hay una constancia, si no hay una intimidad con Jesús, Jesús es la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Es más, si muchos pastores caen es justamente por eso, porque obviamente no están leyendo la palabra de Dios y no la están entendiendo correctamente. Amén. Amén. Y el primer subpunto de la correcta forma de entender la palabra de Dios es la comparación de versículos. Si hay algo que la palabra de Dios enseña, son las pruebas. Que uno tiene que poner las pruebas, que debe de haber evidencia de las cosas. Y hay algo que la palabra de Dios ha establecido. Acompáñenme a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, el versículo 16. Dice la palabra: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La palabra está estableciendo que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Acompáñenme a 2 de Corintios, rápidamente. 2 de Corintios, capítulo 13.
Segunda de Corintios, capítulo 13, en el versículo 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Un versículo más, ¿ok? Voy a establecer claramente eso para que no le quede la menor duda. En Números, el capítulo 35, el versículo 30, dice la palabra de Dios: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Otra vez está hablando que uno no es suficiente. Tiene que ser 2 o 3 o más. Deuteronomio repite este principio que lo hemos visto ya en el Nuevo Testamento. Deuteronomios capítulo 19, el versículo 15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y este es un principio fundamental para poder entender la palabra de Dios, y es la comparación de versículos, la escritura. Si el versículo, si la escritura, si la idea se repite una y otra vez, es verdadero, porque consta toda palabra, todo asunto es concluido, y la palabra de Dios hace eso. Cuando usted lee la palabra de Dios, debe haber otros versículos que apoyen esta idea o este asunto, porque esa es la manera en la cual Dios nos habla. Como se habrá dado cuenta, Dios no habla y nunca más refiere acerca de ello, sino lo repite una y otra vez para que conste toda palabra. La misma Biblia te está enseñando cómo leerla, en otras palabras. Recuerde claramente estos versículos, que el Señor no va a hacer una doctrina de un solo versículo. Puede haber un versículo principal, pero debe haber versículos de apoyo que hablen de lo mismo. Amén. Amén. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 53:4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, una serie de cosas más, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y qué otros versículos de apoyo hay? Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra de Dios también dice: el que peca muera irremisiblemente. El pecado trae la muerte, el pecado trae enfermedad. Entonces ahí me doy cuenta que el sacrificio de Jesús permite y ha hecho efectivo mi sanidad, que Él lo entregó todo en la cruz del Calvario para que yo sea sano. La palabra también de Dios dice cómo Él anduvo sanando a todo oprimido por Satanás. Hay versículos y versículos hablándote de sanidad, dirigiéndose a ti, diciéndote que Él te quiere sano. Amén. Amén. Entonces, así se entiende correctamente la palabra de Dios. Porque si no, imagínense que usted llega a este pasaje donde Judas está suicidando, que lo que vas a hacer, hazlo ya, y se fue y se ahorcó. No. Algunos relacionan esos versículos, pero imagínense que usted entra y lee que Judas agarró y se fue y se ahorcó. Entonces usted va a hacer doctrina de Dios quiere que me ahorque. No es así, ¿no es cierto? Estoy poniendo este ejemplo casi absurdo para que usted pueda comprender la idea que estoy tratando de transmitirles a ustedes. Amén, amén. La comparación de versículos es fundamental. Tiene que usted leer la palabra de Dios. Si usted solo lee un versículo, créame que no va a tener otro versículo que comparar. Así sea la idea correcta,
que usted ha entendido correctamente ese versículo, sea lo correcto, pero si usted no tiene otro apoyo, siempre va a haber duda en su corazón. La palabra de Dios funciona cuando hay fe en su vida, cuando usted cree la palabra de Dios, cuando usted le cree a Dios, cuando usted confía en Dios. Pero si usted está dudando, no va a haber fe. Si se da cuenta, también la palabra de Dios tiene la intención de crear fe en usted a través de pruebas, a través de varios testigos. Puede ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, puede ser de Génesis, Deuteronomios, Éxodos, Proverbios, Oseas, Eclesiastés. Pone varios testigos para que le confirmen la idea que Dios le está tratando de transmitir, y no quepe ni la menor duda que eso es lo que quiere Dios para usted, que esa es su verdadera voluntad. Dios nos insta en Efesios a que no seamos insensatos, sino que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. No conocer cuál es su voluntad, no saber qué es lo que Dios quiere para mi vida en específico, es mantenerse en insensatez. Decir que de repente Dios me quiere enfermo, de repente Dios quiere que me muera por esta enfermedad, es mantenerse en insensatez. Es mantenerse en insensatez, porque no puede haber fe ahí. Si no conoces la voluntad, ¿qué puedes estar creyendo? Tengo fe en Dios. Vas a decir, creo en Dios. Bueno, la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que tengan fe. La fe viene del entendimiento específico de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Que Dios le iba a dar una descendencia en Sara, así sea ella estéril. Muy específico. Muy específico, y esa fe le fue contada por justicia. ¿Cuál fue la fe de Moisés? ¿Cuál fue la fe de Moisés? ¿Cuál fue la fe de Noé? La fe de Noé es creerle a Dios que él iba a mandar un diluvio y que toda creación iba a ser ahogada en esas aguas, y que él debía construir un arca. Esa fue la fe que le creyó a Dios, creía que iba a ocurrir. Y esa fe, dice en Hebreos, condenó al mundo. Es decir, que si él no creía, no iba a ocurrir nada. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo que se iba a mover a través de la fe. Por eso la palabra de Dios, si no me estoy equivocando, dice en Jeremías que él anda buscando en quién demostrar su palabra. Él anda buscando dónde soltar su palabra. No es porque él no lo puede hacer, no lo puede hacer sin el hombre, él lo puede hacer, pero él prometió y dijo que se iba a mover de esa manera, y él mismo va a cumplir su palabra. Amén. Él mismo va a cumplir su palabra, que él se movería a través de la fe del hombre, él se movería y respondería a la fe del ser humano. Él lo puede hacer sin necesidad de usted. Él creó así el mundo. Él lo creó a usted así, sin necesidad de su fe. Pero Él prometió, porque somos sus hijos, y quiere que aprendamos a movernos en esa fe de esa misma manera. Si nuestro Padre camina por nosotros, nunca aprenderemos a caminar. Pero si su Padre le deja dar sus primeros pasitos, va a empezar a acostumbrarse a caminar, va a aprender a caminar. Y dentro de grande, quién sabe, usted vaya a ser un gran maratonista, pero va a aprender a caminar. Amén. Amén. Bueno. Dentro de este tema de comparación de versículos, obviamente le va a permitir y entender el contexto de la escritura. Cuando uno compara los versículos, va a poder darse cuenta a qué se está queriendo dirigir la escritura, en qué contexto está siendo hablada y todo este tipo de cosas. Amén. Quería aclarar eso también. Bueno, el segundo subpunto de la correcta forma de entender la palabra de Dios es el verdadero interpretador. El verdadero interpretador. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Y es que la gran mayoría de creyentes piensan que ellos deben de interpretar la palabra de Dios. De este tema he hablado muchas veces, pero es bueno repetírselos. Y es que usted nunca va a entender la palabra de Dios. El que lo entiende, lo interpreta
y le participa de su entendimiento es el Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan, el capítulo 16. Juan, el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu de verdad, Él os guiaría a toda verdad. Y recordemos que tu palabra es verdad, que la palabra de Dios es la verdad. ¿Quién te guiaría a la palabra de Dios? ¿Quién te haría entender? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible entender la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiaría a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él guiaría, Él tomaría de la palabra de Dios y nos lo mostraría, nos lo enseñaría. Él es el enseñador de la palabra de Dios. Él es el interpretador de la palabra de Dios. En Juan, para no irnos muy lejos, Juan capítulo 14, retrocedamos solamente una página en muchas de las Biblias. Juan 14, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el verdadero interpretador. Es el que conoce la palabra de Dios. Él te recuerda las palabras de Jesús. Y es que cuando los creyentes leemos diciendo o pensando que vamos a entender la Biblia porque tenemos tantos años de cristianos, porque vamos a entender la Biblia porque tengo un título profesional, porque soy inteligente, porque soy muy hábil, porque leo muchos libros. Cuando vamos ahí le damos la gloria al hombre y el Espíritu Santo no participa en ninguna de esas cosas. Pero cuando usted va a la palabra de Dios con confianza de que va a entender, porque el Espíritu Santo está en usted y Él se lo va a enseñar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted va a entender la palabra de Dios. Y cuando las personas que no tienen educación o no tienen tal vez un grado intelectual muy alto, un coeficiente intelectual muy alto, y son creyentes y van a la palabra de Dios y dicen: ay, no voy a entender porque soy tonto. Porque soy cierto animalito, ¿no?, que rebuzna. Porque no soy nada hábil, soy duro, soy muy viejo para entender la Biblia. Cuando vamos con esa actitud, somos soberbios. Sí, pero uno dirá: ¿pero en qué soy soberbio? Porque estoy mostrando discúlpenme por lo que voy a decir, la más rastrera humildad. No, usted es soberbio. ¿Sabe por qué? Porque usted enaltece la capacidad humana sobre la capacidad de Dios. Pero cuando usted tal vez no ha tenido mucha preparación, tal vez usted no tiene los 10,000 títulos profesionales, tal vez no se considera la persona más hábil, pero en el momento que va a la palabra de Dios, hoy día voy a entender la palabra de Dios por el Espíritu Santo y nada se va a ocultar. En ese momento la palabra va a ser derramada en su corazón, va a ser abierta a su vida a través del Espíritu Santo. Y es a través de esta palabra que se va a cumplir el Salmos capítulo 19, versículo 7, que dice: la palabra de Dios hace sabio al sencillo. No dice hace sabio al sabio, hace sabio al sencillo. Amén, amén.
Amén. Esta es la manera de dirigirse y entender realmente la palabra de Dios, el verdadero interpretador. Las falsas doctrinas llegan por darle la gloria al hombre, por darle la gloria a su mente, a su capacidad, a su formación, a sus años inclusive de ser cristianos, a que sus padres eran cristianos y él ya está en la 7ª generación de creyentes, de esa manera. O como lo hacían los fariseos, pues, ¿no? Yo voy a entender la Biblia porque soy descendiente de Abraham y por ese vínculo y porque soy muy intelectual y por ese vínculo único voy a entender que pertenezco a esa familia, pero no porque Dios nos escogió como pueblo y mediante usando el lazo de descendencia voy a entender la palabra de Dios, sino que ellos entendieron que no, porque soy de tal familia, ya. No es así, no es de esa manera, es porque Dios los escogió y por la fe de Abraham que aseguró en sí a toda su descendencia. Y por eso se llega a cualquier cosa menos a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Amén, amén. Bueno, hemos terminado y nos vemos en el próximo video. No se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén, amén.